Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer Congreso Internacional Acoso y Ciberacoso, programa TEI, que organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y los coordinadores y formadores nacionales del programa TEI, va a tener lugar desde hoy jueves, día 6, hasta el domingo 9 de mayo. La puesta en marcha de este Congreso en su modalidad mixta, online y presencial, no ha sido tarea fácil. Su fecha inicial estaba prevista para el mes de mayo del año pasado, pero circunstancias por todos sobradamente conocidas obligaron a demorar su organización para esta fecha y año, ya que no queríamos retrasarlo más. El diseño del Congreso viene marcado por la necesidad de unir aportaciones y campos profesionales distintos, contribuciones que nos permitieran clarificar un tema tan importante, trascendental y actual como es la violencia y su dimensión más cruda y dramática, el acoso escolar. La estadística de casos no deja de alarmarnos y es necesario que de una vez por todas instituciones y organismos, sobremanera los que tienen competencias en materia educativa, legislen y lleven a cabo actuaciones que erradiquen este problema, buscando entre todos los que directa o indirectamente intervenimos soluciones que ayuden a promover conductas y hábitos en los que se integre la tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia, tanto en los centros educativos como en nuestra sociedad en general. Disminuir e incluso anular cualquier sesgo de violencia no solo es muy necesario, sino es imprescindible para construir una convivencia pacífica y positiva y constituir de esta manera comunidades más humanas. Máxime en estos tiempos en los que se hace imprescindible una convivencia armónica, cultivando valores. Cuando hablaba anteriormente de la unión de diferentes perspectivas, me refería a que en el planteamiento de los ejes que estructuran este encuentro, hemos tenido en cuenta el ámbito de la educación, de la psicología, de la pedagogía, de la filosofía, teniendo como elemento esencial de todos los planteamientos enunciados las emociones, es decir, observado todo desde una mirada emocional. No en vano, los ponentes que participan en este congreso poseen competencias sobradas en dichas disciplinas y nos ayudarán a enfocar el tema de la mejora de la convivencia y de la prevención de la violencia y el acoso desde una visión integradora y cercana a nuestras emociones. Comenzaremos con la educación, aprendiendo a mirarnos para cuidarnos, para mimarnos, entendiendo que el cambio de mirada es muy necesario en un tema del que a veces solemos mirar para otro lado. Seguiremos investigando en neuropsicología, descubriendo y definiendo los 4 cerebros que condicionan nuestra conducta y comportamiento. Posteriormente en el Congreso seguiremos cambiando la mirada, enfocando nuestra vista a la prevención de la violencia y el acoso. Actuar en la prevención de la violencia es evitar situaciones de acoso y, consecuentemente, ir mejorando el convivir, puesto que a mejor y más positiva convivencia, tal y como reza el eslogan del Congreso, menos acoso. En la jornada del sábado contaremos con 2 ponencias. La del sábado por la mañana estará centrada desde la visión de la emoción, su regulación y vinculación con la coexistencia. Por su parte, en la sesión del tarde, la ponencia versará sobre la alegría ética y la aportación que nos hace la filosofía al tema que nos ocupa, que impregnará al Congreso del valor de la filosofía. Queremos reconocer en este Congreso a instituciones y personalidades que se han destacado por su implicación en la lucha contra el acoso escolar. Y en este sentido, se otorgarán reconocimientos el sábado por la mañana en la sesión institucional a A3 Media, al Ayuntamiento de Santander, que tanto ha apostado por este proyecto, a la ACB de baloncesto, al escritor Alejandro Palomas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del año 2016, y al exjugador de baloncesto y extraordinario propulsor de iniciativas antiacoso, Iñaki Zubizarreta. También se otorgarán premios nacionales a las buenas prácticas en convivencia, prevención de la violencia y el acoso escolar a centros educativos de España en las etapas de infancia, primaria y secundaria. No queremos olvidar la parte práctica en este congreso y así, tanto la sesión de sábado por la tarde como la del domingo por la mañana estará destinada a exponer la nueva estructura y actividades del programa TEI, Tutoría entre Iguales, y las incorporaciones que se están haciendo al programa al respecto de los diferentes colectivos sociales, altas capacidades, discapacidad, LGTBI, proyectos internacionales como Proyecto
Ni Uno Más de Panamá, etc. También se expondrán las líneas nacionales del trabajo con la incorporación de programas de radio como la emisora Radio Sapiens, los Jueves TEI, los Diálogos TEI o la influencia de los medios de comunicación en el tema del acoso y la violencia, entre otros temas. Todo ello contribuirá a dotar de solidez a un programa que lleva ya más de 20 años entre nosotros, aportando a la sociedad una herramienta indudable para la mejora de la convivencia. Programa denso, dinámico, abierto, que pretende ser una ventana para avanzar en la mejora de la convivencia en los centros educativos y, en definitiva, en nuestra sociedad. Para terminar, quiero hacer algunas consideraciones al respecto de la dinámica del Congreso. Desde la organización trasladaremos algunas preguntas y comentarios a los ponentes a través del chat habilitado para los inscritos para tal fin. Al finalizar el Congreso, todos los inscritos recibirán un certificado de asistencia junto con un cuestionario de evaluación que nos ayudará a seguir mejorando en la organización de próximos encuentros TEI. Todo el profesorado activo de la Comunidad Autónoma de Cantabria que lo solicite estará acreditado por la Consejería de Educación. Aquellos interesados deberán solicitar la documentación cumplimentada antes del 17 de mayo y enviarla a la dirección mail que aparece en la página web del Colegio Oficial de Psicología. Muchas gracias a todos los inscritos. Somos más de 800 personas. Gracias por estar con nosotros. Sin más dilación, voy a pasar la palabra a Andrés González Bellido, coordinador del Congreso y coordinador nacional del programa TEI, que nos presentará a nuestra primera invitada y ponente, Nélida Zaitegui de Miguel. Cuando quieras, Andrés. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos y a todas, sobre todo en esta situación que es un poco diferente como consecuencia de la pandemia. Gracias, Javier, por la presentación del Congreso. Mi función ahora es presentar a Nélida Zaitegui. Ella es maestra y pedagoga, profesora de primaria, orientadora en secundaria, inspectora de orientación y responsable de los programas de convivencia en buena parte y de innovación de Euskadi. Presidenta del Consejo Escolar del País Vasco y presidenta de la Federación, en su momento, de la Federación Española de la Federación Española de Administradores de la Educación, aspecto que compartimos sin saberlo desde hace muchísimo tiempo. Actualmente yo hablaba con ella esta mañana y la verdad es que ha sido un regalo poder compartir reflexiones, no solo de convivencia, de reflexiones en el más amplio sentido de la palabra, que seguramente no es otra cosa más que convivir. Pero la verdad es que es un regalo hacer compartir estos pensamientos. Yo digo que actualmente yo creo que se dedica a vivir y a hacer todo aquello que considera importante, que es lo mismo que ha hecho en toda la vida, construir convivencia positiva y seguir siendo Nélida. Dentro de las áreas que trabaja, yo diría que sobre todo ha desempeñado diferentes funciones como áreas de trabajo en el gobierno vasco o en Euskadi, como son la participación o la realización de los protocolos de intervención en casos de acoso, el acompañamiento de alumnos y centros en situaciones de violencia, formación de equipos directivos, realización de formaciones sobre habilidades para la vida, ha trabajado en convivencia y paz y desarrollado aplicaciones de los contratos programas en diversas comunidades autónomas. Yo os diría que si queréis ver alguna de las cosas interesantes que tiene, si entráis en la Wikipedia, tiene cosas interesantes, pero os diré que como temáticas, tanto a nivel de libros o entrevistas o conferencias o artículos, los tiene sobre coeducación, sobre emociones, valores, educación sexista, convivencia y conflicto, cohesión y generación de equipos directivos, y una publicación que a mí me parece muy especial y aconsejable, que educar es enseñar a ser buena persona, buena ciudadana y buen profesional. Si tuviera que hacer una síntesis saliendo de estos aspectos sobre Nélida, yo diría que es una persona comprometida con los demás y con la comunidad. Y en esto seguramente ha tenido bastante que ver Emilia Zuza, su maestra, que nosotros en TEI decimos que es un poco la esencia.
En el fondo, yo estoy convencido, sin saberlo, y es una inferencia que hago, que seguramente una buena parte de sus aprendizajes, de su visión o de su sentir sobre emociones y valores tiene que ver con los aprendizajes a través de la reproducción de modelos significativos. Y es muy posible que uno de los modelos primarios haya sido Emilia Zuza, que a partir de aquí considero, y es para mí muy importante, que Nélida es una persona bondadosa y sobre todo compasiva encaminada a la acción, no a la inactividad, y que es merecedora de uno de los elogios más importantes del ser humano, al menos yo así lo entiendo. Yo creo, Nélida, que eres una buena persona. Y eso incluye muchas cosas. Y lo digo desde el afecto, y lo sabes. No necesito decirlo, me lo creo y digo aquello que creo, porque como tú decías esta mañana, yo me llego a creer incluso mis mentiras, pero cuando son mías se convierten en verdades, no porque sean más ciertas que otras, sino porque creo y vivo con ellas. Y creo que eso es muy importante. Con respecto al Congreso, bueno, mi agradecimiento como coordinador del programa TEI, como comentaba Javier al inicio, a esta situación son posibles a partir de las aportaciones del 1.400.000 alumnos que han participado en el programa desde el año prácticamente 2000, a los 50.000 profesores que directa e indirectamente han estado formados y desarrollan el programa, porque el programa TEI se alimenta, crece y se desarrolla a partir de las aulas, a partir de la aportación del día a día que hacen los centros y que hacen los protagonistas, que son los alumnos y las alumnas, a los 1.300 centros de infantil, primaria y secundaria que han apostado por una convivencia positiva basada en valores y en compromisos, a los 40 municipios y ciudades TEI que han apostado por una convivencia integral, holística, global y comunitaria, que es la finalidad que tenemos seguramente como educadores. Partimos de las personas, pero finalizamos o deberíamos finalizar en la comunidad. Y a los más de 100 profesionales de la educación que integran el programa TEI. Y sobre todo al Colegio Oficial de la Psicología de Cantabria, al Ayuntamiento de Santander, a la Universidad de Cantabria y especialmente al equipo TEI de esta comunidad liderado por Javier Lastra, que han hecho que este congreso sea posible. Gracias a todos, porque el crecimiento de los entornos, el crecimiento de las ciudades y los pueblos siempre es una parte del crecimiento de la comunidad. Y a los que participamos en el congreso, yo os diría que, como les decimos a los tutores y a las tutoras del programa TEI, compartamos el compromiso que ellos tienen y delante de situaciones de prevención de violencia y acoso escolar, el camino es la convivencia, la clave es el ejemplo. Los protagonistas, cada una de las más de 800 personas inscritas, y el compromiso, nunca más espectadores. Que cada uno de vosotros y vosotras aporte un compromiso individual que nos mejore como personas, que nos haga crecer como profesionales y que nos haga generar una comunidad con otras miradas. La construcción del futuro no es una opción, es una necesidad. Comencemos a caminar. Os dejo con Nélida Zaitegui un regalo compartiendo sus emociones y compartiendo sus reflexiones. Nélida, cuando quieras, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Me has hecho una presentación preciosa. Aunque ya no soy muchas de esas cosas que has dicho, porque estoy viviendo ya en otro momento, más relajado y más tranquilo, pero me ha gustado mucho. Hay que ver qué capacidad de entender, de cogerme, de... Bueno, la conversación de esta mañana ha sido muy fructífera, por lo que veo. Bueno, también quiero dar las gracias a Javier Lastra por la invitación, porque me trata siempre tan bien y me cuida. Y agradezco mucho cuando alguien me mima, ¿no? No sabéis cómo me gusta que me quieran y que me cuiden. Entonces, Javier, muchísimas gracias por invitarme y por todo lo bien que me tratas. Bien, dicho esto,
Pues buenas tardes a todas, a todos. Sé que casi sois 900, lo cual un poco me apabulla, ¿no? Tanta gente viendo y escuchando esto, pero vamos a ver si somos capaces en esta hora y cuarto, hora y media que tenemos de pensar, sentir, reflexionar juntos y juntas, ¿no? Que es de en última instancia de lo que se trata. Bien, ¿de qué quiero? Un poco lo que voy a tratar en esta charla tenía 4 puntos claves que os los voy a ir comentando. En primer lugar, claro, quería que los vierais para no tener que explicarlos. En primer lugar, la educación como transformación social. En segundo lugar, vamos a aprender a convivir, que se trata de buenas personas, buenos ciudadanos y ciudadanas y evidentemente dentro de un marco de salud, que de eso también tenemos que hablar. El proceso de humanización, que sería el siguiente punto, y dentro de ese proceso de humanización hay 2 cuestiones fundamentales. Una es reconocerse, conocerse y reconocerse, saber que estamos ahí, y la segunda es todo lo que corresponde a la ética del cuidado. Nos hacemos visibles, pero ahora nos cuidamos, ¿y eso qué significa? Y después, para terminar, serían las 3 claves que entiendo como a modo de síntesis que tendríamos que hacer en educación. Porque yo voy a hablar en todo momento desde la educación. Sé que viene gente desde Rafa Guerrero, María, Rafa Vizquerra, José Mivalle. Hay una gente detrás de mí estupendísima que sabe muchísimo más que yo del tema del bullying, porque lo tienen sistematizado, lo han trabajado y han hecho muchísimas cosas. Y entonces yo voy a dedicarme más al elemento de educación. ¿Qué hacer en la escuela? ¿Qué hacer? Y la importancia de la educación. En primer lugar, eso, vamos a hablar de educación, que es a lo que yo quiero dedicarme, ¿no? A lo que quiero dedicar esta charla. Tenía una presentación con el tema del virus. La primera es ¿qué hemos aprendido? ¿Dónde estamos? Siempre tenemos que contextualizar, ¿no? Ante cualquier situación, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? Vamos a mirar alrededor. ¿En qué mundo vivimos? Bueno, pues en este momento, en esta situación, vamos a esperar que sea post-COVID, vamos a esperar que ya sea post, porque aunque todavía no lo sea. Y la primera cosa que nos tenemos que preguntar aquí es ¿qué nos ha pasado y qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en una situación como esta donde nos hemos dado cuenta de lo tremendamente vulnerables que somos? Cómo hemos vivido y tendremos que seguir viviendo en la incertidumbre, eso mismo no sabemos qué va a pasar si ahora viene una variable hindú y pasa no sé qué, o sea, nos hemos tenido que perder muchas seguridades y vivir en la incertidumbre. Otra cuestión importante, nos hemos dado cuenta de todo lo que no sabemos. Nos creíamos que manejábamos todo, íbamos con ese Homo sapiens ya terrible, casi un Homo Deus, ¿no? Como decía Harari, y resulta que nos empezamos a dar cuenta que no sabemos muchísimas cosas, que no sabemos, que estamos, bueno, pues hasta donde llegamos, ¿no? A pesar de que la ciencia pensábamos que sabíamos todo, que teníamos, bueno, pues estamos ahí. Eso nos pone en una tesitura de tenernos que repensar. Y ahora nos tenemos que repensar enteros, hay que repensar toda nuestra sociedad, desde el trabajo, desde el ocio, desde el sentido mismo de los cuidados, el sentido mismo de la educación, de la medicina. Fijaros, hay que repensar, es lo que se llama un nuevo contrato social. Teníamos un contrato social que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, recordáis, con la Declaración de los Derechos Humanos, se hizo todo un contrato social con un cierto capitalismo, pero que se ha ido degradando para irse convirtiendo en otra cosa. Y evidentemente, pues aquello que hacía falta repensarlo, nos hemos dado de morros de repente con algo que hay que repensarlo, pero ya, de inmediato y en poco tiempo. Eso es lo que nos va a llevar a un nuevo contrato social, la necesidad de un contrato social nuevo, volver a repensarnos y a reconstruirnos como sociedad. Y eso implica, pues, que esperemos cómo vamos a vivir, ¿no? Y que esperemos que este nuevo contrato social pues nos sea una palanca de transformación que nos permita reinventarnos en clave igualitaria, inclusiva y sostenible. Desde luego, este nuevo contrato social nos tiene que hacer mejores y espero que no perdamos la oportunidad de lo que ha supuesto todo esto que estamos viviendo para hacernos más humanos, para hacernos más conscientes, en fin, para ayudarnos a crecer. Esto nos hace mirar al futuro, ¿no? Y pensamos a veces que el futuro es algo, lo que pase, lo que tenga que pasar, pasará. Pues no es verdad. El futuro, yo tenía aquí una cosa de Galeano muy bonita que decía, el futuro es posible imaginarlo y no solo aceptarlo. Y en este caso, lo que queramos que sea el mundo, lo que queramos que sea la sociedad, lo que queramos ser también nosotros como seres humanos, tenemos que decidirlo ahora. Lo tenemos que repensar y redefinirlo. Por lo tanto, lo que vayamos
hacer ahora va a ser el futuro. El futuro lo construimos cada día, minuto a minuto. Todo lo que estamos haciendo hoy es el futuro, es lo que va a ser el día de mañana. Nada va a salir porque sí. Va a ser lo que nosotras hagamos en este momento. Otro elemento importante que yo tenía también para la reflexión es el mundo en que vivimos, de digitalización, de blockchain, de inteligencia artificial, de big data. Fijaros todo lo que tenemos, ¿no? Todo el tema de las, no sé, los robots, las nuevas formas, ¿no?, que vamos a tener para el trabajo. ¿Y qué nos queda a los seres humanos ahí, ¿no? ¿Qué nos va a hacer que sigamos siendo los dueños del mundo, ¿no?, en el sentido de manejarlo, de controlarlo? Pues fundamentalmente es que seamos seres humanos en el pleno sentido de la palabra, es que realmente la afectividad, la creatividad, el cuidado, todo eso es lo que nos va a diferenciar. Y eso va a ser el valor añadido de los seres humanos, porque los robots harán cosas mecánicas, pero nosotros tendremos que seguir desarrollándonos como seres humanos, porque no sería más terrible que seamos malos robots. Y no es eso nuestra meta, ¿eh? Nuestra meta es hacer buenísimas personas y no robots de segunda categoría, personas de primera, ¿no?, que se trataría de eso. El siguiente tema es si la educación es precisamente el medio, es la educación para la transformación social, toda la potencia que tiene, porque precisamente esa capacidad de hacer ahora lo que queramos que el mundo sea, eso nos va a permitir que la sociedad la podamos transformar, si la transformamos si queremos. Ahora supone que nos tengamos que poner a ello y que lo tengamos claro no solo los docentes, la gente que estamos dentro, sino que lo tenga claro toda la sociedad. Fijaros, si os habéis dado cuenta, en este momento en educación está todo el mundo hablando de educación y hablan las grandes corporaciones, desde Google, o sea, pensar, todos los bancos, todas las fundaciones, todo el mundo está haciendo webinar, todo el mundo está trabajando cosas de educación. Nunca ha habido tanto interés en la educación como en este momento. Y uno se pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué será? Pues porque la educación va a ser la piedra, o sea, el elemento clave para el futuro que queramos construir. Y es muy importante que ahí participemos, estemos, digamos, porque todo lo que nosotros no digamos, no pensemos, alguien lo pensará y lo dirá por nosotros. Y eso es algo a tenerlo muy en cuenta. Yo creo que está muy bien cuando el ministerio se monta un canal de YouTube, cuando la gente comunica, porque otras entidades tienen todos los medios del mundo, ¿eh? Y cuidado que en la educación, si hay algo que no es inocuo, es la educación. Y es muy importante que definamos qué educación, qué futuro queremos, qué personas queremos para este mundo, para hacerlo que siga siendo más humano incluso, ¿no?, y que humanice. Es ahí desde donde yo tenía también una cosa muy bonita sobre la educación como para la transformación social. Citaba a algunas personas que son para mí importantes, como por ejemplo Marina Garcés, cuando decía que la educación es el conjunto de actividades diversas que tienen que ver con el aprender a pensar juntos en cómo vivir mejor en este mundo que tenemos. Me parece que en ese libro de Escuela de Aprendices de Marina Garcés hay unas reflexiones muy interesantes. Y porque volvamos a alguien tan conocido por la gente de educación, ¿no?, como es Piaget. Yo tenía también, os lo leo porque ya que no lo vais a poder ver, que era el fin principal de la educación es crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas. Fijaros, cosas nuevas, ¿eh? No simplemente repetir lo que las otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que sean creativos, inventores y descubridores. Y el segundo objetivo que tiene la educación es formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Eso nos decía nuestro querido Piaget, fijaros, allá por los 1950, por ahí lo dijo. Ayer leí ahí una noticia en que decía que, no sé si lo leísteis, que el alumnado de 15 años en España, el alumnado de 15 años no sabe diferenciar, un porcentaje altísimo, no sabe diferenciar lo que es una opinión y lo que es una información. Fijaros qué tremendo es esto, cuando se convierten en seres tremendamente manipulables, y entonces uno entiende por qué se ponen a andar tantas fake news, por qué se ponen a andar tantos bulos y se sacan conscientemente, porque es muy fácil manipular a la gente que no distingue una opinión de una información, ¿no? Entonces, este es un tema muy serio para pensar sobre esto.
En mi opinión, yo ahora ponía, ¿no?, lo que yo entiendo por educación, que era desarrollar en las personas todas las competencias necesarias para que lleguen a ser hombres y mujeres que busquen su plena realización. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene todo lo que yo soy y lo que hago? Y además para que se comprometan en la construcción de una sociedad más justa y más solidaria, ¿no? Y aquí tengo que recurrir a Freire, como todos sabemos, en la educación para la esperanza. Y Marina Garcés decía, por último, también hablando de socialización, que la educación es el sustrato de la convivencia, el taller donde se ensayan las distintas formas de vida posibles. Todos hemos pensado durante la pandemia en los niños y niñas en ir a la escuela, hemos dicho, mira, perderán conocimientos, pero eso no me importa mucho porque como nuestro currículo no es cíclico, pues bueno, no, pero todo lo que suponga la socialización, el perder la relación con los compañeros, con el profesorado, todo eso es importantísimo, importantísimo. Y nos hemos dicho, es que la educación es mucho más que la instrucción, tiene muchísimo más valor los afectos, las relaciones que generamos, etc. Bueno, yo os quería plantear que desde educación, y yo que pertenezco a la asociación Convives, pues planteamos, insistimos mucho en la necesidad, como me decía Andrés hace un momento, ¿no?, de educar en la convivencia positiva, que se fundamenta en la paz positiva de Galtung y que supone que nos relacionemos sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de violencia. Y siento porque tenía el triángulo de la violencia de Galtung un poco porque lo reconociéramos y lo fuéramos viendo. Por otra parte, también es verdad que en nuestro modelo de abordaje de la convivencia trabajamos el modelo de Castle, si conocéis, de Chicago, y entonces ese modelo que está muy, muy extendido consta de las siguientes partes en las que entendemos que hay que educar en la convivencia. Por una parte, la autoconciencia, la capacidad de conocerse, de ser consciente, de mostrar nuestra confianza, de gestionar, autorregularnos. El tema de la autogestión, la autorregulación, el saber que uno tiene que ser responsable de sí mismo, las consecuencias de sus actos y todo lo demás, manejar emociones, bueno, todo lo que sea capaz de fijarse metas, cumplirlas. Aquí tenemos, por una parte hemos dicho la autoconciencia, por otra la autogestión, luego la conciencia social. Yo pertenezco a un colectivo y vivo con otras personas y somos seres sociales que tenemos el punto de vista del otro, de la otra persona, cómo vivimos, cómo reconocemos y valoramos todos los elementos de protección, cómo generamos esos ambientes de protección. La cuarta, las habilidades de relación, que son las competencias sociales, que no habilidades, competencias, que van mucho más allá, que es establecer y mantener relaciones, la comunicación eficaz. Fijaros la importancia de que nuestros chicos y chicas sepan escuchar, pero ojo, sepan expresarse y tengan un vocabulario rico y que conozcan muy bien las emociones y que sepan debatir y argumentar. Todo eso tiene mucho que ver con la capacidad, con las competencias sociales, ¿no?, de relacionarse. Ahí también tiene que ver el trabajo cooperativo, la gestión de los conflictos, el ofrecer y pedir ayuda, que también es otro elemento importante que hay que trabajar en la convivencia, ¿no? Y por último, la toma de decisiones responsables. Eso es un elemento fundamental, analizar las situaciones de forma realista, identificar los problemas, cuidar el bienestar propio y el ajeno, que lo tenemos que ver, decidir con criterios éticos, en fin, evaluar las consecuencias de nuestros actos. Esto es el concepto que nosotros manejamos en educación para la convivencia. Porque educamos la convivencia es algo para mañana, lo hacemos todos los días y a la vez que lo hacemos nos vamos creando hábitos, creando todos los instrumentos que nos van a servir, ¿no? Yo por eso insisto mucho cuando hablo de educar en y para la convivencia. Luego está el tema de los valores, porque claro, uno puede saber todo eso bien, pero al servicio de qué valores va a hacer todo eso. Y aquí aparecen los valores humanos, ¿no? Aquí desde la empatía, la responsabilidad, la honestidad, la integridad, en fin, todo lo que sean esos valores humanos que van a ir de manera transversal en todo lo que hacemos, y eso se comunican cuando se viven, cuando se practican, porque es el alumnado. Los valores no se aprenden diciendo cuáles son y explicándolos muy bien y bonitos y con muchos sermones, como decía Adela Cortina, con mucha moralina. No, los valores son en sí mismo moralita, que tienen la misma fuerza que la dinamita, porque van a movilizar todo cuando esos valores forman parte de nosotros y los vivimos. Tenía pensado también decir, todo esto tiene mucho que ver con la salud.
Y la salud en los términos en que la OMS define la salud, cuando dice que es un estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Todo eso, porque mirad, ahora mismo, después de la pandemia, estamos viendo cuántos problemas de salud mental se están generando y cuántos problemas con los adolescentes. Bueno, pues que hay la gente que lo ha pasado muy mal durante la pandemia por diversas razones, por diversas, no me voy a meter ahí, pero el tema de salud mental también es un tema importante para que nos lo planteemos. Hacer gente sana, gente que se mira, gente que es capaz de abordar con resiliencia los problemas, con realismo y con optimismo para salir de las situaciones en que estemos. Y ese es otro elemento que a mí me parece muy importante en la educación en este momento. Luego también tenía aquí puesto, ¿no?, esto de las cosas que hemos hecho desde los diques, ¿no?, los diques que las sociedades ponen para evitar la violencia, porque, a ver, la violencia ha sido a lo largo de toda la historia, tampoco es nada nuevo, quizás hemos ido ganando, porque creo que nos hemos ido humanizando también ahí, ¿no? Pero todos los efectos, fundamentalmente los dos diques son de dos tipos. Uno son los diques afectivos. Esos los fundamentales, los que uno lleva puestos, los que no va a perder en un naufragio. Y que son, por eso es necesario fomentar la empatía, la compasión, la cooperación y el sentimiento de pertenencia. Y por otra parte luego vendrán los sistemas morales y jurídicos. Es decir, vendrá lo punitivo, vendrá todo el esto moral en función de los valores que uno pueda tener, pero fijaros que el fundamental están en los afectivos, ¿no?, en esto que uno va a llevar para cuidarse, para cuidar, etcétera. Pitágoras decía, recordar, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Es decir, todo aquello que consigamos hacer en la infancia, pues desde luego es un bagaje que nos va a servir para toda la vida, que lo vamos a llevar puesto. ¿Cómo hacemos esto? Yo tenía una interrogación muy grande así, pues decir, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Por una parte, sí, mirad, estuve pensando, ¿cómo lo pongo esto? Y siento que no tengamos la presentación porque me mandan un PDF tutorial, pero ahora no puedo dedicarme a leer el tutorial para poneros la pantalla. Lo siento muchísimo. Mandaré las presentaciones a la organización para que os las manden con lo que queráis, porque están hechas, y yo os las mando para que las tengáis. Será cuando veréis un poco el sentido de las imágenes, será para completar todo esto y lo podríais ver. Pero estaba buscando cómo decir buena persona. Y fijaros, me pasó una cosa muy curiosa. Encontraba la palabra bonomía, ¿no? O sea, es decir, buena persona. Pero después dije, a ver, esto cómo buscar algo gráfico que se viera. Y fijaros, encontré sinónimos. Y los sinónimos eran afabilidad, bondad, candor, sencillez, honradez. Y todos me parecían un poco melifluos. Quizá lo de honradez me parecía más, pero dije, es que no, parece que lo bueno tiene mala prensa. O sea, parece como que no se puede, no hay palabras. Entonces me fui a los antónimos y dije, vamos a ver qué dicen lo contrario. Y ahora cogía más sentido. Fijaros lo que decían los contrarios. Hablaban maldad, altanería, arrogancia, perversidad. Y dije, justo esto es lo que no queremos, pero que tengamos que ir a los antónimos casi para entender el significado de la palabra es curioso, ¿no? Y la lengua no es casual, ¿eh? Que no haya palabras. Yo recuerdo cuando Adela Cortinas inventó aquello de la porofobia, que decía ella, ¿no? Claro, es que si no hay una palabra, bueno, pues aquí para ser buenas personas, para la bonomía esta, pero no, faltan palabras. Y he tenido que ir a los antónimos para que realmente el sentido se viera, ¿no? Lo que es ser buena persona, pero no como algo melifluo, sino como algo fuerte, serio y que tiene mucho valor. Bien, de aquí paso al siguiente punto, que era el aprender a mirarnos. Cuando en una clase de infantil, de primaria, de secundaria, donde sea, se junta un grupo de personas que a veces pasan años juntos, pero a veces no, porque coinciden en un curso o en fin. La primera pregunta que uno tiene que hacerse o que habría que hacerse para ir trabajando todo esto que estamos diciendo, prepararles para este mundo donde sean compasivos y donde no solamente empáticos, sino compasivos, como ha dicho Andrés, que es un escalón más, ¿no? ¿Quiénes somos? Y reconocernos las personas que estemos ahí. Claro, para eso hay una metodología muy bonita que es la cartografía social. La cartografía social, que es una construcción que hace el propio grupo, no la hace
no es que el maestro se presenta o la profesora presenta al uno, al otro, este es fulanito. No, ellos van definiendo y además durante tiempo hasta construir una cartografía de quiénes son cada uno, qué les une, en qué sociedad viven, para que estén ubicados en justo el reconocimiento, podernos reconocer como seres humanos, como personas, ¿no? Yo ahí os recomendaría que leyerais un poco sobre cartografía social y todas las posibilidades que tiene la pedagogía y en el trabajo de los grupos. Luego, después de esto, decimos, muy bien, hacemos cartografía, estamos aquí, nos hemos reconocido, que es el título de esto, ¿no? Mirarnos. Y mirarnos supone más que saber cómo te llamas, es mirarnos más allá de los espejos. Reconocerte en tus posibilidades, en tus limitaciones, en las mías, el compartir todo eso. Eso es mirarnos, pero mirarnos despacito, mirarnos esa mirada que yo insistía mucho, ¿no? Cuando decíamos, hay que mirar a los niños y a las niñas y saber qué les pasa y saber cómo están, pero mirarlos con cariño, con atención, con verdadera atención para intentar aprender qué es lo que tienen ahí dentro, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos hablar de empatía. Y sabéis que los niños a partir de los 2 años son capaces, tienen la empatía, aparte que nos viene la traemos puesta, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa empatía parece ser que con el tiempo la vamos perdiendo a base de no ejercitarla. Entonces, claro, ahí tenemos una responsabilidad muy importante desde la educación de que esa empatía. Yo he sido maestra de infantil, por ejemplo. Recuerdo cuando tenía niños en infantil, cuando tenía tenía 15, 20 críos de 3 años, hace muchísimos años, y recuerdo que lloraba uno y lloraban todos, y lloraba uno y venían todos a correr, que te pasa, y le besaban y le abrazaban. Era como algo natural el quererse y el esto, ¿no? Y bueno, pues eso lo tenemos que seguir manejando, pero desde infantil, porque esto es que hacerlo desde infantil, ¿eh? Y yo creo que el profesorado infantil lo sabe muy bien y lo suele hacer muy bien, ¿eh? ¿Para qué? Para que esa empatía, esa capacidad de por eso cuando llega al otro, de qué le pasa, qué tiene, casi, y además como se generaba una especie de cosa colectiva, ¿no? Sí, pues para que eso se convierta en algo más, que es la compasión. Y la compasión es cuando de esa capacidad de verte, de un poco entender lo que te pasa, empiezo yo a pensar qué hago para resolverte eso. Y la compasión es la empatía, pero en activo, es algo que haces para resolver ahí. Siento muchísimo que no se vean las presentaciones porque me había puesto unas imágenes muy, muy bonitas. Entonces, de ahí, de esa compasión, ahora el siguiente paso, de ahí para siempre, nos aparece la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es un nuevo paradigma que es, y quiero dispararme aquí porque tiene muchísima importancia. Yo tenía aquí puesta, ¿no? Tenemos que llegar a una inteligencia altruista, a una inteligencia del grupo, colectivo, esa inteligencia. Y decía, si conectamos cabeza y corazón, pensaremos con amor y amaremos con sabiduría, ¿no? En esa línea de afinar el corazón y la cabeza, ¿no? Las dos cosas. Y en ese yo, de pasar del yo al nosotros, pues ahí aparece todo el tema de la empatía, el cuidado, el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación, y todo eso es parte del currículum, ¿eh? Pero además hasta del currículum que tenemos que trabajar. Si no, leeros el currículum, ¿no? Como todo eso es parte, no es algo que nos ha dado ahora una cosa mística. No, eso es parte del currículum. Que sepan comunicar, que sepan escuchar, que sean capaces de entender las necesidades de otros. En eso de la autonomía personal, ¿recordáis esa competencia, no? Bueno, y de ahí, de ese mirarnos, de ese reconocernos, pues aparece la creación de los vínculos, que esos es lo que nos va a dar el sentido de pertenencia. Pero ¿cómo se crean los vínculos? ¿Habéis pensado cómo habéis creado los vínculos vosotros con las personas que conocéis? Pues mira, comiendo juntos, trabajando juntos, debatiendo, hablando, disfrutando, riéndonos. Pues eso es como se comparte, como se generan los vínculos. Y si los niños y niñas conviven, pero tienen que encontrar momentos lúdicos de reírse, momentos serios de pensar, momentos de eso, pues cuando se come, cuando se hace un proyecto juntos, cuando se colabora en un trabajo, ahí se van generando unos vínculos que nos hace reconocernos otra vez como seres humanos dignos de todo respeto, de todo cariño y de toda consideración, ¿no? Esos vínculos emocionales son importantísimos y también hay que generarlos desde infantil, porque esto va a lo largo de la vida. Esta mañana cuando hablaba con Andrés, ¿verdad? Le decía
que yo entiendo que la educación comenzamos ahí. La educación empieza desde el momento que un niño nace y se acaba cuando uno se muere, porque al final el aprendizaje es a lo largo de la vida y no aprendemos solo en la escuela, que va, que va. En la escuela tenemos un aprendizaje formal, pero en la familia, en la calle, en los medios, en lo que ocurre, en las cuadrillas, aprendemos siempre y en todo lugar, y eso es bueno que lo tengamos presente. Bien, esos vínculos creamos y aparece la ética del cuidado que os decía. Bernardo Toro decía que era un nuevo paradigma para una superior humanización. Fijaros, para un nivel superior de humanización, un nuevo paradigma. Nos hemos movido, lo tenía por ahí porque me parecía importante deciros, los paradigmas en que nos estamos moviendo, por desgracia, son el paradigma de la acumulación, que más tiene, el poder es otro elemento de los paradigmas, y el éxito que habría que ver qué entendemos por éxito, ¿verdad? Pero son los tres, el paradigma se ha fundamentado en esas tres patas, en la acumulación, en el poder y en el éxito. Y claro, eso nos ha traído aquí. Curiosamente, ahora cuando nos paramos y decimos, pero ¿era aquí donde queríamos venir? ¿Era esto? Pues resulta que ahora decimos, no, es que no. Lo que nos va a hacer avanzar en la humanización va a ser la ética del cuidado, el paradigma de la ética del cuidado. Y entonces, el cuidado es esencial. Dice, la ética de lo humano y la compasión por la tierra, escribió Leonard, le conocéis a Wolf, al filósofo portugués y brasilero, cuando hablaba del cuidado esencial, y esto ya en el 2012. Después vino Nodin, también lo habréis conocido, el cuidado como opción moral consiste en responder ante las otras personas y de ellas. Hay todo un marco teórico importantísimo sobre la ética del cuidado. Carol Gilligan plantea todavía, ¿no? O sea, plantea todo un triángulo, y lo siento, os mandaré las presentaciones porque tenéis que verlas, no se puede entender esto sin las presentaciones. Cuando hablaba de los tres pasos, ¿no? En primer lugar, lo íntimo, el cuidado de mí mismo. Yo me tengo que cuidar, evidentemente, o sea, el cuidarme a mí misma, pero después está el cuidado de otras personas, y es ahí cuando se genera el vínculo afectivo. Y después lo más global, diríamos, era el cuidado del entorno, porque eso tiene también que ver con la solidaridad y el compromiso planetario. Es decir, mirad, cuando hablamos de la sostenibilidad, a mí creo que hay cosas que las tenemos que dar una vuelta, porque decimos, tenemos que proteger el planeta. Y yo digo que no, que tú tienes que proteger el planeta. El planeta va a seguir viviendo, quieras que no. Todo, o sea, él va a tener su propia trayectoria. Lo que va a ocurrir es que los que no vamos a poder vivir en el planeta somos nosotros, porque lo que necesitamos como condiciones de vida para vivir aquí, nos las estamos cargando. Entonces no hablemos del planeta, hablemos de nosotros, salvémonos, porque como no hagamos algo, no es que salvemos el planeta, es que nosotros no, las condiciones que tenemos para vivir se nos van a acabar como no lo hagamos. Entonces ahí aparece inmediatamente el compromiso del entorno solidario, ¿no? De la sostenibilidad y del cuidado, el compromiso planetario. Bueno, pues esto era un poco el planteamiento que hacía Carol Gilligan, ¿no? Después ella abordaba mucho también cómo esto se ha quedado, el cuidado se ha asignado fundamentalmente a las mujeres, se ha quedado en el ámbito privado. Ahora nos hemos dado cuenta en la pandemia qué importante era el cuidado, Nos hemos dado cuenta. Y de hecho muchas veces ha recaído en exceso de las mujeres que han estado haciendo trabajo en casa, encargándose de los niños, pero ahí hemos tenido que colaborar todos, porque el cuidado resulta que era una cosa importantísima. Y ahora la hemos vivido y la estamos probando, la estamos viviendo. Después hay otra cosa que también me parecía importante, no me quiero alargar, que hablaba la diferencia. Bueno, Carol Gilligan trabajó con Colbert. Al Colbert todos lo conocemos por aquello de los estadios del desarrollo moral y tal. Ella fue bastante crítica en algún momento con Colbert porque decía que él todo lo que había hecho de los estadios de desarrollo moral y esto, había hecho pensando con chicos y en la cultura masculina, que no había tenido en cuenta que en las mujeres había matices importantes. Entonces Colbert habló mucho de la ética de la justicia, lo tenéis también en un cuadro que lo veréis, y ella hablaba de la ética del cuidado. Y fijaros bien, la ética del cuidado, la ética de la justicia se fundamentaba sobre todo en principios morales abstractos, en derechos formales, mucho en lo individual y mucho en las normas. Eso era la justicia. Y si no pensar, pensar un ejemplo de justicia. Sin embargo, Carol Gilligan hablaba de la ética del cuidado y lo fundamentaba en tres cosas.
Uno, el juicio contextual. Pero las cosas no son, eso nos pasa con el alumnado. Cuando decimos un niño o una niña, dice, no, ponle en su contexto. Ponle en su contexto. ¿Qué familia tiene? ¿Qué expectativas tienen en su familia respecto a la escuela, respecto a él? ¿Qué valores manejan? ¿Cómo abordan los conflictos en su casa? ¿Qué está pasando? Ese niño está en un contexto, esa niña está en un contexto. No es igual un niño de una familia que de otra. No es igual de una cultura que de otra. Los elementos culturales son importantísimos y hay que contextualizar. Eso era lo de Gilligan, ¿no? Cuando habla de la ética del cuidado. La segunda cuestión que planteaba era la responsabilidad versus la omisión. Ella decía que teníamos la responsabilidad nuestra y desde luego del cuidado, o sea, de las necesidades de otras personas también, que no podemos mirar para otro lado. A mí me enseñaron de pequeña, mira, eso es verdad, cuando él está hablando de Emilia Zuza, que fue mi maestra, de la que yo estoy aquí hoy porque tuve aquella maestra, también tengo que decirlo, él perfectamente lo ha entendido esta mañana, aunque no hemos hablado de eso para nada, pero fijaros bien, mi maestra decía que el peor de los pecados era el de omisión, que cuando pase algo, ¿tú qué puedes hacer? Y lo que no puedes es mirar para otro lado, ¿eh? Igual por eso a mi edad estoy todavía aquí, fijaros bien lo que importancia que tuvo aquello de la escuela. Bueno, pues no podemos, o sea, la compasión es que yo me siento sujeto y objeto, o sea, de sujeto activo de lo que pasa a mi alrededor y cómo puedo intervenir. No puedo, el pecado de omisión no tiene sentido. Y eso lo decía Gilligan, fíjate. Y también decía que era muy importante las redes de relaciones, que al final somos redes de relaciones. Cuando hablamos, generalmente nosotros, los hombres suelen decir, pues yo trabajo en tal sitio, soy ingeniero, hago no sé qué, no sé cuántos. Fijaros bien, la mayoría de las mujeres decimos, estoy casada, tengo 3 hijos o 4 hijos como yo, o hago no sé qué. El tema de las relaciones es fundamental porque es donde están los afectos, es donde está el sentido. Entonces ahí, más allá de todas las reglas, está la ética del cuidado. No es si me toca o no me toca, sino me toca siempre porque tengo la responsabilidad también del cuidado de las otras personas. Y eso es un tema que habría que trabajar. Fijaros bien si desde la escuela los niños y niñas salieran con un alto grado de autoconocimiento, de autorregulación, pero también con unos valores de compasión, de respeto, de apoyo y sintiéndose tan responsables de mi cuidado como del cuidado de las otras personas o del cuidado del entorno, del sitio donde vivimos, ¿no? El cuidado de la casa común, que decía Wolf, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante. Por otra parte, está, yo uno mucho, eso es una cosa que hago yo, una extrapolación que hago yo, de lo que Gilligan dice de la ética del cuidado, y yo lo uno con el tema de la igualdad y de la igualdad y de la justicia social, ¿no? De la igualdad y la equidad. Mirad, voy viendo aquí, vais viendo, ¿verdad? Las presentaciones, a ver si lo cojo. Esto era del contrato social, lo que os comentaba de Galeano, ¿no? Que no vayamos como ovejas al matadero, que el futuro no es un lugar donde ir, sino es uno que construir, lo tenemos que construir ahora, no podemos quedarnos aquí. Y esto que era lo que me parecía muy importante, porque la imagen dice mucho, que es la educación para la transformación social, la idea entre la técnica y la humanidad, pero que sea esa mano de persona lo que realmente sea creativo, realmente siga en un proceso de humanización para que manejemos todo esto que tenemos de la automatización, de la ciberseguridad, pero desde valores y desde esos valores humanos fundamentalmente, ¿no? Lo que os comentaba antes, ¿veis? La educación para la transformación social y aquello de que decía Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que lo cambiarán. Claro, nosotros trabajamos sobre los jóvenes, pero sobre nosotras también, porque adultas somos nosotras y la educación es para lo largo de toda la vida. Por eso yo insisto mucho en que el profesorado nos miremos, desarrollemos toda esta competencia emocional, toda esta competencia social, porque nadie da lo que no tiene y es fundamental que todo esto trabajemos. Aquí tenéis lo que yo había puesto, todo lo que implicaba la educación para la transformación social. Lo decía Gandhi, ¿no? La educación es lo que puede cambiar el mundo, pero lo tenemos muy claro eso también. Entonces, seguía con esto de Marina Garcés, que os comentaba antes, os pongo las imágenes, lo que os decía de Piaget, y por último lo que yo entendía, que esto era algo que yo entiendo que es lo que es educar.
Por último, la educación está, el sustrato de la convivencia del taller que os comentaba de Marina, lo que entiendo yo que es la convivencia positiva. ¿Veis lo del modelo Castle? Porque lo veáis, ¿no? La autoconciencia, la autogestión. Estas presentaciones os las podrán pasar del Congreso, que yo las mandaré por si alguien las necesita o las quiere y las tiene. Habilidades de relación y la toma de decisiones. ¿Veis aquí el tema de los valores? Que me parecía tan importante. Es que intentar este cuadro que se ve tan bien y tan rápido, intentar contarlo, pues cuesta muchísimo, ¿no? Y aquí se ve muy bien los valores de la sinceridad, solidaridad, amistad, compromiso, ayuda mutua. En fin, yo creo que desde todo esto tiene que ser lo que hay detrás de todas nuestras intervenciones, porque, repito, los valores no se aprenden, se contagian, se viven, y es como se construyen, ¿no? Cuando yo digo que a vivir se aprende viviendo, a convivir conviviendo, pues a los valores se aprende a base de practicarlos y llegan a convertirnos nuestros huesos hechos de esos valores, ¿no? Lo que no vamos a perder nunca. Y luego esto es lo que os comentaba, que me importa mucho el tema de la salud mental. Fijaros, de Europa, una de las preocupaciones que han tenido es que ahora a la hora de ver qué se va a hacer con los fondos europeos y todo lo demás, ha sido qué se va a hacer en salud mental con los adolescentes, que hay muchas cosas que hacer por ahí. Bien, veis aquí los diques contra la violencia para que no se nos acabe de romper la convivencia, pues eran estos, ¿no? Aquí lo que os comentaba de esto, comentábamos de Platón, ¿no? O sea, de Pitágoras, de educar a los niños. Y aquí mi pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos buenas personas? Porque creo que es lo fundamental. A mí cuando Andrés me dice que soy buena persona me emociono, porque en fin, yo suelo decir que estoy en un proceso de humanización, me queda mucho camino, tengo mucho trabajo por hacer todavía, pero estoy en ese proceso, ¿no? de esto. Y aquí las palabras que os comentaba, porque era bueno verlas, ¿veis? Fijaros bien qué cosa, ¿no? De ser bueno parece que es ser un poco melifluo, un poco tontito. Mira, ¿qué quieres que te diga? Pues no, mira los antónimos. Y nos cuesta mucho, parece que la bondad está mal vista y bueno, lo de mirarnos que os decía, ¿no? ¿Quiénes somos? Vamos a reconocernos. Esto de la cartografía social que se veía muy bien aquí con esta imagen, es todo lo que es nosotros, nuestro entorno, todo esto es la cartografía social que hay que construirla en colaboración con el alumno, que quede claro que eso no es algo. Y veis la empatía, esto que hasta desde los 2 años los niños son capaces de ser empáticos y de ello, cuando lloran. Incluso había algún vídeo, no sé si visteis en internet, que lloraba un niño y lloraban todos, se reía uno y se reían todos, unos bebés. Me acuerdo que una cosa muy graciosa que pensé, mira, pues eso es el tema empático, ¿no? Y luego aquí ya cuando llegan a los 7 años, que es cuando ya son capaces de realmente se da el paso hacia la compasión. Ahora sí pueden hacer cosas, pero además pensadas, para cuidar, en fin, y pasar a las manos. Y esto es lo que os decía de la inteligencia altruista, ¿no? Es importante. La inteligencia altruista es muy importante, porque afinando eso, es decir, entre lo cognitivo hay muchas veces que la gente dice, no, la escuela de educación lo cognitivo. No, lo cognitivo sin lo afectivo, yo creo que ahí hay que afinar esto, eso está clarísimo. Esto es importantísimo. ¿Vale? Entonces, de aquí, del yo a nosotros, el aprender es a convivir. Primero es el cuidado, la colaboración, transformamos los entornos, el trabajo en equipo, la comunicación, no voy a insistir, ¿no? Y el sentido de pertenencia y los vínculos emocionales. Esto ya os lo he contado antes, me parece que es fundamental. Es decir, sentirme parte de algo, de alguien. Esa es una de las cosas que suele generar muchos problemas en la adolescencia. Fijaros la presión de grupo, por ejemplo, en la adolescencia, qué importante es. Y eso es para que lo pensemos. Mis colegas, vamos, los que vienen detrás, que son todos psicólogos y que saben muchísimo, posiblemente vuelvan sobre esto. Pero el tema en la adolescencia, la presión del grupo es muy importante. De hecho, toda la prevención de consumos se hace aprender a decir no y aprender a desligarse también, a no tener ese sentido de no pagar esos royalties por pertenecer a un grupo, ¿no? Y luego aquí está la ética del cuidado que os decía, el nuevo paradigma para un nivel superior de humanización. Este hombre, la verdad es que merece la pena leerle porque lo tiene, o sea, es muy interesante los argumentos y las cosas que plantea, ¿no? Y aquí lo que os decía de Wolf, cuando decía que era este libro que es precioso, el cuidado esencial de lo humano y compasión por la tierra, porque es lo que decía después, ¿recordáis cuando, bueno, el cuidado que teníamos aquí, de Noggins, en este libro que también es una preciosidad?
Y después este era el triángulo que quería yo, que me daba mucha pena que no lo vierais, ¿no ves? Este triángulo que lo define muy bien. El cuidado, aquí en esto vemos lo íntimo, ¿no? El cuidado de sí mismo, de sí misma, eso es fundamental. ¿Vale? Uno tiene que cuidarse, ¿eh? Aquello de la ética del amor propio, hay que cuidarse. Pero después está lo privado, el cuidado de otras personas, la generación de vínculos. Eso, la verdad es que generalmente las mujeres eso lo solemos traer ya de así, ¿no? Lo debemos traer genéticamente, que no es verdad, que no es un tema genético, es un tema cultural, porque lo hemos transmitido de nuestras madres, de nuestras abuelas, que nos han cuidado y hemos aprendido a cuidar. Y ahora ese es un tema importantísimo que hay que generar, el tema del cuidado para las chicas y para los chicos, todos. El tema del cuidado es fundamental. Y luego a lo público, que os decía yo, veis el triángulo, la ética del cuidado en lo íntimo, lo privado y lo público. El cuidado del entorno, la solidaridad y el compromiso planetario, ¿no? En la línea que comentábamos. Aquí está lo de Colbert y Gilligan, que os decía la ética de la justicia y la ética del cuidado. Pero yo hacía, que aquí es donde me he quedado, y ya siento que haya sido tan accidentado esta exposición, de verdad que lo siento, pero aquí es donde yo hice una extrapolación de lo que dice Gilligan, cuando ella habla de la ética del cuidado, ¿no? Y la ética en los 3 puntos que ella lo define, me venía a mí a la cabeza esto. Vamos a ver, fijaros bien, estos son 3 situaciones, ¿no? Fijaros bien, en la primera, la de la izquierda, en un neoliberalismo en el que vivimos, pues hay gente que tiene mucho, ya veis, ¿no? Aunque de por sí es muy alto y tiene, pues además le damos más. A otros, pues que, en fin, se les da algo, pero al que no tiene nada, no le damos nada. Fijaros bien, esa es nuestra situación en ese momento. Eso es lo que se llama el efecto Mateo, que todos recordáis del Evangelio, ¿verdad? De San Mateo, cuando decía que a los que tienen se les darán y a los que no tienen hasta lo poco que tienen se les quitarán, recordarlo. Y eso es el neoliberalismo puro y duro. Ahí lo tenéis. Fijaros bien, a este que por sí mismo hubiera podido hacer, plantearos eso en la escuela. Ese alumno que tiene un nivel sociocultural alto, un nivel rico en su casa de estímulo, de expectativas, de posibilidades, pues ese, además encima es que está listo, está majo y está buen alumno, que hasta le premiamos dándoles más cosas. Pero aquel que viene de una familia pues muy vulnerable, con muchos problemas, con un nivel cultural pues donde con pocas expectativas de vida, no solamente no le subimos, sino que muchas veces lo dejamos ahí hasta, en fin, contigo qué voy a hacer, ¿no? O sea, esas cosas tan terribles de injusticia. Y luego viene la igualdad. Fijaros bien, la igualdad es dar a todo el mundo lo mismo, pero tampoco es justo. Porque al que no necesita, mirar, el que es más alto no necesita, el otro está como estaba, pero el pequeño, por más que le hemos dado lo mismo que a los demás, es decir, no le hemos hecho el efecto Mateo, no le hemos... Pero, y es muy difícil no hacerlo, cuidado, pensar despacio. Y sin embargo, la equidad sería dar a cada quien lo que necesita para que tenga las mismas oportunidades. Eso sería la justicia social. Y esto a mí me parece que lo ya Gilligan en esa ética del cuidado ya lo plantea. A mi juicio es una extrapolación que yo me he hecho, pero creo que va por ahí. ¿Veis? Este que más necesita más, porque al final todos tienen que poder ver el partido, todos tienen que tener las mismas posibilidades de salida. Y esta mañana, cuando Andrés me decía, ¿no?, que hablar de sociedad inclusiva ya le parece que de educación inclusiva, la educación o es inclusiva o no es. Es cierto, totalmente de acuerdo. Pero el tema está que tenemos en la cabeza, qué marcos conceptuales y mentales nos estamos moviendo el profesorado. Para decir que si la educación o es inclusiva o no es educación, es esto mismo que os estoy diciendo, o es justicia social o no es. Eso es un elemento muy importante y muy, muy a tener en cuenta. Bueno, voy a terminar. Entonces, de todo esto, resumiendo, ¿qué entiendo yo? ¿Qué entiendo yo desde mis años de maestra, de inspectora, de llevar programas de convivencia, ¿no? ¿Qué entiendo yo, resumiendo, qué tenemos que tener en cuenta en educación? Pues yo creo que hay 3 cosas. Una es la prevención. Y ahora vamos a ver, ¿qué entendemos por prevención? Otra es la prevención y otra es la protección, es decir, las 3 P's. Continúo. Mirar. Prevención. Evidentemente, en prevención se pueden hacer, pero una cosa que es estupendísima, pues el programa TI, evidentemente. Primero porque tiene todo el tema de valores.
va a desarrollar conductas prosociales en el alumnado entre los que tutorizan. En fin, no voy a hablar porque se va a hablar tanto de TEI que además creo que deben hacerlo ellos, ¿no? Quienes lo viven, lo llevan ellos, pero creo que es un buen elemento de prevención. Prevención, además, es también una buena organización escolar, una metodología que permita la interacción y la creación de vínculos. Todo eso es prevención. Una buena organización escolar, por ejemplo, es un elemento preventivo importante. Una actitud de escucha por parte del profesorado, de mirar despacio, que decíamos, ¿no? Mírales con calma, despacio. Intenta entender su situación, comprender, aprender todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Para que puedas actuar con... La prevención es fundamental. Pero luego viene la prevención. Y aquí me he permitido coger una presentación del programa Visicasi. A ver, aquí en nuestro Departamento de Educación hay un programa que se llama Visicasi, que significa aprender a vivir, ¿no? Aprender a convivir, aprender a vivir fundamentalmente. Mirad, yo en este tema del bullying me tocó gestionar el caso Joaquín, aquel famoso en el 2004 tremendo, pero como de todas las grandes cosas que duelen, hubo en este país un aprendizaje importante, ¿no? Y fue que nos dimos cuenta que no éramos muy conscientes de que el maltrato, el bullying, es algo que ha ocurrido históricamente. No hay más que hablar con gente, porque a mí en la escuela me hicieron, yo de pequeño pasé, de hecho mucha gente está sacando ahora cosas que le pasaron de niño, ¿no? De niña. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquello nos hizo a nosotros bajarnos así, fue como bajarnos del caballo. Dios mío, mira lo que ha pasado, mira las cosas que pueden pasar. Y supuso que todo se hizo formación con la inspección, con los asesores, con el profesorado, con las direcciones, con Rosario Ortega, Rosario del Roy. Always fue para nosotros un elemento que lo trabajamos continuamente. Entonces se hizo una formación muy importante sobre el tema de prevención del bullying, pero eso nos llevó a que prevenir el bullying era promover una convivencia positiva y se creó un programa de convivencia. Entonces, ese programa de convivencia que existía desde el año 2000, el programa de convivencia, porque aquí se comenzó en el 2000, en ese 2005 se añadió todo el tema de prevención del bullying. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que a partir de aquí se hacen, pues sistemáticamente, cada cierto tiempo se empezaron a hacer investigaciones y el Instituto de Evaluación e Investigación hace evaluaciones sobre el bullying cada cierto tiempo para ver cómo se va. La inspección todos los años hace un informe sobre los casos de bullying. El otro día salió en la prensa, precisamente, se detectaba. Y luego este programa, que es el programa Visicasi, pero con un equipo para manejo del bullying, que se llama BAT, ¿no? Entonces, aquí este programa lo lleva en este momento dos personas fundamentalmente y es un programa muy potente, muy completo, con muchísimos materiales, bueno, de todo. Yo creo que está muy bien. Esto muy bien hecho y muy sólido. Y lo llevan pues un inspector, Alfonso Fernández, y un asesor que es Aitor, ¿no? Aitor Albizu. Y después ahí en los barrichegundes, en los centros de profesorado, personas responsables de llevarlo a los centros. Existe formación, se ha hecho centro por centro, se ha trabajado todo esto. Y yo tengo que decir que esto, yo ya no estoy porque yo me jubilé en el 2007, pero estoy muy contenta y muy orgullosa de las cosas que el departamento está haciendo en este sentido, ¿no? Entonces quería hablar de la prevención. Y la prevención es dar a la gente herramientas, posibilidades para que puedan ante situaciones complicadas tener recursos personales para arreglarlo. Entonces, fijaros bien, cuando decimos en la prevención es hacer un ambiente un grupo, o sea, un ambiente seguro y de confianza en el grupo, es lo que os estaba comentando antes, el vínculo, el sentido de pertenencia, la imagen colectiva, nosotros, la autoestima, la asertividad, todo esto que se une con el modelo CASEL que nosotros desde Convives promovemos, ¿no? Luego, garantizar los momentos para mirar. ¿Veis qué bonito? Mirar. Que de ahí venía el título de mi charla, ¿no? Es vamos a mirarnos. Mirar dialécticamente a la empatía, conocer al alumno, conocer la calidad de las interrelaciones en el grupo. Eso es del tutor, de la tutora. ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Qué cosas ocurren, ¿no? Los canales de comunicación. Estos son elementos que tienen que llevarlos puestos para que cuando tenga cualquier situación tengan recursos, ¿no? Materiales para el buen trato, ¿veis? Estructura, bueno, ya lo veis.
Y luego la participación. Y evidentemente, además del trabajo de la cooperación, del trabajo cooperativo, está el construir la convivencia positiva, porque eso lo construimos entre todos y todas. Esto no es casual. El sistema, ¿ves?, de ayuda entre iguales, sistemas de resolución de conflictos. ¿Veis cómo vamos uniendo todos? Y luego, esto también es de la iniciativa, o sea, de Visicasi, el tema de la violencia. Nosotros en Convives trabajamos mucho desde la idea de Galtung, ¿no?, la paz positiva, pero fijaros qué bonito. Y esto es muy interesante para ver ahora cómo abordamos la siguiente parte de la protección. Porque la violencia, hay una violencia directa, como podéis ver, ¿verdad? La estructural, la cultural, que no nos damos cuenta muchas veces de hasta qué punto hay una violencia cultural cuando llegan los menas, la cantidad de gente que nos va llegando de otros sitios y que nosotros tenemos una cultura y se la imponemos. Y entonces ahí, fijaros, las creencias que tenemos, las costumbres, atribuciones que damos, cómo legitimamos, eso es importante. Y luego la violencia estructural, que evidentemente ahí el que es diferente, las relaciones de dominio-sumisión, de todo lo que tiene que ver la violencia de género, la jerarquización social, que eso comentábamos antes, ¿no? En fin, todo esto, porque la siguiente de todo esto, la siguiente P que nos toca en educación es la protección. ¿Y qué entiendo yo por protección? Pues por protección entiendo que todos y cada uno de los niños y niñas son nuestros. Mirad, cuando el caso Joaquín, que me tocó hacer bastantes, pues desde la televisión, las prensas, en fin, y todo el mundo había una especie de culpabilidad, de a ver, ¿qué estos qué van a hacer con los agresores? Y ocurre, bueno, y yo dije por activa y por pasiva, no, todos son nuestros, nuestra, la víctima, nuestra, las personas agresoras y nuestros, el alumnado observador pasivo que ha estado viendo lo que pasaba y que no ha dicho nada, ¿no? En cualquier caso, de eso también los del TEI lo tienen muy claro, lo tenéis estupendamente definido. Es decir, hay que actuar en tres y protegerles, protejo a la víctima de no revictimizarla, porque en ocasiones se la revictimiza, pero del cuidado, qué necesidades tienes, cómo ha llegado aquí, porque luego a veces, ¿verdad?, parece que yo de la víctima, bueno, hay un montón de historias que tengo que protegerla, darle aquellas herramientas de asertividad, de cuidado de sí misma, ¿veis la ética del cuidado como aparece otra vez aquí? Pero también tengo que trabajar con el agresor o los agresores, porque ahí habrá que reconducir conductas. Y de eso mis colegas que me siguen detrás, todos los psicólogos, saben mucho, ¿no? ¿Cómo hacemos para este niño que tiene un grado de agresividad importante, que no se autorregula? Pues a ver, y proteger a ese niño, a esa niña, es por trabajar esos aspectos para protegerlo y para que salga a la vida con todo eso resuelto, ¿no? ¿Y cómo protegemos a los observadores pasivos? Pues hay un tema de desarrollo moral fundamental, porque no podemos permitir la injusticia. Cuando vemos que alguien sufre, que alguien está pasando y yo miro para otro lado, otra vez la ética del cuidado, la omisión que decía Gilligan, ¿os dais cuenta? Entonces, todo esto, termino con las tres, ¿no? La prevención, la provención, darles herramientas que sepan manejarse, que sean asertivos, que sean resilientes, que ante una situación sepan pedir ayuda, sepan expresarlo bien, o sea, en fin, todo lo que sea, darles herramientas para esto, y luego hay que protegerlos, evidentemente, y eso es parte de la educación, el proteger. Y termino ya nada más con esto, que si educamos emocionalmente, viviremos en comunidades más democráticas, más solidarias, más dialogantes, más humanas y que humanicen, más humanizantes, porque tenemos que crear una sociedad que no deshumanice, sino que humanice. Como decía Bernardo Toro, por favor, o sea, que sea un paradigma de una mayor humanización. Y como siempre termino con una frase de Freire, este año centenario, pero bueno, yo soy muy freiriana de toda mi vida, que somos seres de transformación y no de adaptación. Y ahora tenemos la oportunidad de transformar, de que hagamos ese mundo que de verdad queremos construir y que en fin, que ese es uno de nuestros, bueno, nuestro deseo y nuestro leitmotiv, ¿no? Evidentemente. Y no tengo nada más que decir, que muchísimas gracias. Bueno, espero preguntas, lo que queráis. Voy a poner ahora lo otro. Gracias a ti, Sara. ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía un ratito, no he querido gastar todo el tiempo para dar lugar a que
a que pudierais preguntar, a que también dejaros un poco de espacio, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o desde la organización. Igual, Andrés, ¿tienes alguna ¿Tienes alguna pregunta, Andrés? O alguna... ¿Me escuchas ahora? Ah, fantástico. Ya nos vemos. Sí, ¿me oyes? Sí, te oigo, sí, vale, perfecto. Es que no sabía si estaba... No, que a mí me parece la exposición fantástica. Para mí ha sido tan amplia que abarca un aspecto tan tremendo que, bueno, es una reflexión. Yo casi creo que pararía el Congreso ya, porque si reflexionamos sobre lo que nos estás diciendo, no sé, es que has cogido todas las líneas. Yo estoy totalmente de acuerdo. José Mivalle, que vendrá, es una persona que es fantástica en todo lo que es la ética del cuidado. Yo estoy, totalmente en sintonía con lo que él trabaja y te aconsejo que te leas alguna cosa suya, porque él lo trabaja cosas, no sé, para nosotros es un poco el filósofo de cabecera en todo lo que es aquello que te comentaba esta mañana, ¿no? Que cuando hablaba y él habla de que la capital del mundo es nosotros, el concepto de comunidad, me parece fantástico, ¿no? Que trabajar en esas líneas. Yo es que creo que es cuestión de digerir, de hacer una siesta con las reflexiones y que cuando te levantas con una nueva mirada. Entonces creo que es fantástico que, después que asumamos y que pasemos esta noche, la idea es, como comentaba al final, comencemos a caminar, comencemos a implicarnos. Y yo creo que una de las líneas que deberíamos de trabajar como Congreso y como personas y como comunidad es lo que estabas comentando, que para mí es un eje: espectadores nunca más. Mira, perdona, me están haciendo preguntas que me llegan aquí y, no sé si las estás viendo las preguntas. Sí, contesta lo que creas oportuno. Sí, por eso, tenemos 5 minutos por lo menos para poder contestar. Sí, adelante. Tenemos, ¿no? Dice, ¿por qué no se da educación en cuidado y autocuidado en las aulas? Por ejemplo, en la asignatura de valores. Mirad, yo creo que hay una cosa, el cuidado y esto no es algo de una asignatura, eso es transversal a todo, eso es la cultura del centro que tiene que llegar. Es decir, no se trata de que hagamos una asignatura de cuidados, porque lo que hay que hacer, repite, esas cosas se viven. Y yo como profesora tengo que tener claro, desde infantil y con los adolescentes. Mira, yo he trabajado con adolescentes, ¿no? Y es la cosa más agradecida cuando les permites hablar de lo que sienten, de lo que quieren. Y agradecen muchísimo porque no tienen esos espacios, ¿no? Además que saben que son espacios seguros, espacios donde en confianza se pueden decir cosas, se puede hablar. Y eso bien manejado, de verdad es tremendamente gratificante para ellos y para mí como profesora, ¿eh? O sea, las dos cosas. Entonces, yo creo que sí que hay que trabajar, pero hay que vivirlo. Y es cuando a un niño le pasa algo y tú te paras, y cuando es la mirada. Mira, tú has dicho antes, Andrés, el tema de la mirada. Yo creo que la mirada tiene que estar en el profesor, en el padre, en la madre, en el adulto. Hay que mirar, pero mirar queriendo ver más allá de los espejos. ¿Cómo está este niño, esta niña? ¿De dónde viene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le veo ahora? Es decir, míralos con cuidado, para que puedas ver cosas que de otra manera, corriendo, y cuando nos vamos de la cabeza, nuestro trabajo va aquí en todo lo cognitivo. Primero porque para que haya cognición tiene que haber emoción. Eso también lo tenemos que tener claro. No se aprende, lo comentábamos esta mañana. A ver, aquí hay otra pregunta. Bueno, se está animando, se está animando. Bueno, pues evidentemente no se trata de que haya asignaturas de cuidado, se trata de que la filosofía en el proyecto del centro, en ese proyecto educativo del centro, sea uno de los elementos claves la ética del cuidado. De cuidar y aprender a cuidar y hacerlo de manera continua y en todo momento. Aquí alguien me pregunta, ¿qué opinión te merecen los modelos sociales que damos actualmente a nuestros jóvenes? Vaya preguntita. Porque claro, aquí me puedo pasar 3 horas y la verdad, mira, me parece que en ese paradigma que dice Toro, ¿no? Cuando dice el tema de, que los comentaba antes, de la acumulación del poder y del éxito, pues con eso, pues esos son los paradigmas en que la gente funciona. Y entonces, ¿qué nos ha pasado? O sea, ¿qué pasa con la gente? Primero, no sabemos
Los modelos que estamos dando al alumnado es que cuando tú le dices vamos a hacer un debate, inmediatamente ya se ponen en jarras, unos aquí y otros aquí, y dice, claro, es que es lo que están viendo, es el modelo de debate. Y eso no es un debate, eso es una caja de grillos. Es decir, tiene que haber la capacidad de argumentar, de escuchar, de dar tiempo a expresarse con tranquilidad, a matizar, porque si no nos movemos en líneas gruesas. Entonces, evidentemente, el modelo que estamos dando en los medios, en fin, yo luego también creo que hay gente estupenda que, en el profesorado y tal, que da otros modelos, pero los medios de comunicación de masas es muy serio el modelo. Yo una vez dije, y lo dije en el Parlamento aquí, en una ocasión hace muchos años, que había sesiones del Parlamento que había que poner un 3R. No sé si recordáis las R's que se ponían en las películas antes, cuando yo era joven, las películas que no se podían ver, tú recordarás de esto, Andrés. Sí, Se ponían las 3R. 3R era peligrosísima. Entonces, yo hay programas políticos, y bueno, no voy a hablar de la última semana o los últimos 15 días, porque vamos, ya es increíble. Entonces, por favor, tendría que haber un código de conducta, un código de cómo debatir, que nos están mirando los jóvenes. Yo insisto mucho a los deportistas, que sois modelos. Tener presente que los chavales, las chavalas os imitan. ¿Qué estáis haciendo? Que cuando alguien va y dice, yo todo esto es tomarme unas cañas, ir a no sé qué, y dices, bueno, ¿no te ocurre que puedes leer un libro y eres un modelo social que estás hablando y que te está mirando muchísima gente? Hombre, ten cuidado. Yo creo que los modelos, el modelaje, yo creo que el profesorado fundamentalmente no enseña, o sea, por lo que dice, sino por lo que hace. Es el modelaje lo que nos hace ser otra cosa. Y la verdad es que tenemos una... En fin, no quiero ser demasiado fuerte, pero es muy fuerte lo que nos está pasando con el modelaje de nuestros chicos. Hay una responsabilidad que habría que vamos, pero muy seria, de los modelos que se están dando. Sí, mira, yo te haría una pregunta porque me parece interesante y creo que está muy insertada en lo que es educación, que es el protagonismo de los alumnos en las convivencias. Como grandes protagonistas, en el TEI decimos siempre aquello de que, como profesor, hemos de aprender que nuestros alumnos han de ser protagonistas de la convivencia y de su vida. Pero en caso de que no lo sean, hemos de aprender a dar un paso hacia atrás para conseguirlo. Y si con un paso no es suficiente, hemos de dar dos. Pero el objetivo final de la convivencia es el protagonismo de nuestros alumnos. Quiero que comentes un poco este concepto de protagonismo. Mira, yo tengo muy claro y he escrito, la semana pasada he escrito un artículo sobre eso, el tema de la participación del alumnado. Entonces, el alumnado tiene que tener voz, porque si no participan en la escuela, en aquellas cosas que les influyen, o sea, que son para ellos, que les atañen, pues es que no aprenderán a participar y la democracia se nos irá al traste. Es decir, la participación se hace dentro de la escuela. Y fíjate, por ejemplo, en el tema de convivencia, de determinar cómo queremos, eso que decía Marina Garcés, que igual con esa cosa que he tenido de no tener las presentaciones ha quedado tan triste, ¿no? Pero eso de donde decidimos cómo queremos vivir es fundamental. Esa construcción la tenemos que hacer un paso, 2 y 3 si hace falta. Pero tienen que ser ellos quienes digan cómo quieren vivir, qué necesidades tienen. Es decir, porque mira, lo mismo, yo insisto mucho cuando que hice para Asturias y para otras comunidades, hice las guías de convivencia, de hacer los planes de convivencia. Entonces yo ahí siempre en el capítulo del alumnado decía, las normas las tiene que poner el alumnado, las normas de clase. Es decir, las tienen que poner, porque no se habla de dilemas morales que se encuentran después a la hora de si se cumplen o no. Hay un pensamiento precioso que sale a posteriori, pero que nos hace sentir que somos responsables de eso que decidimos, las consecuencias que eso tiene, que lo podemos modificar, pero sobre todo hay un tema de desarrollo moral increíble. El alumnado tiene que determinar cuáles son las normas, qué pasa cuando no las cumplimos, si las cumplimos y son tremendamente severos y luego se dan cuenta que no. Hay que dejarles que metan la pata. El error es un elemento importante de aprendizaje, pero ahí requiere un profesor, una profesora que los mira, que está con ellos y les ayuda a construir y a construirse, porque son dos cosas que hay que hacer. Totalmente de acuerdo, a mí me parece que eso es fundamental. La voz del alumnado en los centros. Yo cuando a veces la gente me pregunta, ¿cómo aprende el alumnado? Y yo me leo a Hattie, hago una... Y dice, ¿cómo aprende mi alumnado? Digo, pregúntaselo, hombre, pregúntales. Oye, ¿qué podemos hacer para que aprendáis más y mejor? Pues esto, aquello. Venga, vamos a hacer la prueba. Y son protagonistas.
Y además, cuando algo no pasa, no buscarán al papá Estado, a la policía, a no sé quién, a que lo arregle, sino que ellos son los que van a tener que encontrarse, David, en los dilemas morales, y eso es precioso. Cuando paran y dicen, pero oye, aquello que dijimos, mira, pues ahora no pasa nada. Entonces yo creo que ahí ese tema es que es un tema crucial el que has planteado, el tema de la participación del alumnado y que lo construyan y que lo construyan ellos en aquello que les atañe. Eso es fundamental. Bueno, pues es el camino en que construiremos la convivencia juntos con ellos y con la comunidad educativa. Bueno, yo a nivel general diría agradecerte sobre todo tu exposición, que ha sido fantástica, pedirle a los escuchantes y a las personas que nos están viendo, bueno, disculpas porque no todo ha ido como deseábamos, pero que, como tú dices, es una excelente oportunidad de aprendizaje. Y yo diría como incidencia para mañana, que mañana tendremos 2 ponencias. A las 5 estará Rafa Guerrero, comienza a las 17 horas y nos hablará sobre el modelo pedagógico de los 4 cerebros. Él lo hará desde el apartado fundamentalmente de neurociencia o neuropsicología, como son los procesos pedagógicos de aprendizaje y de desarrollo. Y a continuación tendremos a María Cisman. María Cisman es una de las personas referentes en violencia y acoso escolar en Argentina. Es la representante del programa TEI en Argentina y ella nos hablará de cómo mirar y mirarnos en la prevención de la violencia escolar. Me encanta el cómo mirar, que es muy importante, pero me encanta también el cómo mirarnos, porque evidentemente la prevención de la violencia no está fuera de nosotros. Comienza con cada uno de nosotros, con el compromiso individual, que yo lo volveré a decir, espectadores en violencia, nunca más. Que tengáis una buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, Nelida, ha sido un placer. A vosotros, muchas gracias.